perjudicaría sino a él. Con esta esperanza, en Lyon, en Viena y en todos los países por donde pasaba se le acogía en triunfo. Encontró la Italia en la más deplorable anarquía. Sus soldados y los de Otón asolaban los campos y las ciudades, haciendo sufrir todo el país los efectos de sus discordias. Por lo cual los diseminó en Inglaterra, España, Minada y Panonia. Al recorrer el campo de batalla de Vedria todo lleno de muertos que exhalaban un olor infecto, pronunció estas palabras que llegaron a ser célebres. El cadáver de un enemigo huele. Siempre. Bien. Llegó a Roma seguido de un ejército de 60.000 hombres. Su primer designio era entrar allí con traje de guerra, como en una ciudad conquistada. Pero Tácito asegura, y en esto no se halla de acuerdo con Suetonio, que sus amigos le hicieron cambiar de opinión. Lo cierto es que permitió toda clase de excesos y las tropas que le acompañaban, y es incalculable el mal que causaron. Él solamente se ocupaba de almorzar, comer y cenar bien. Gastaba en su mesa enormes cantidades, y se preciaba de oscurecer a todos por el brillo de sus banquetes. Habiéndole servido su hermano Lucio en una sola comida 2.000 pescados exquisitos y 7.000 aves, imaginó hacer un plato monstruoso con higados de pescados raros, sesos de faisanes y pavos reales, lenguas de fenicópteros y lechecillas de laimpreas. Para formar este plato habían hecho correr algunos barcos desde el Golfo de Venecia hasta el Estrecho de Cádiz. Este vil glotón, que devoraba en la mesa todas las rentas del imperio, era tan sanguinario como goloso. Siempre pronto a condenar y castigar bajo toda clase de 448. ALMACEN de la juventud. Pretextos, hizo morir a varios ciudadanos ilustres a quienes había atraído cerca de sí con seductoras promesas. Condenó a muerte a todos los que habían exigido de él impuestos durante sus viajes, y se sospecha que hizo morir de hambre a su propia madre. El pueblo romano estaba ya muy cansado de todos estos excesos, y supo con alegría que las legiones de Mesia, de Panonia, de Siria y de Judea habían proclamado a Vespasiano. Vitelio, para asegurarse la posesión del occidente, derramó el oro a manos llenas, y ofreció magníficas recompensas a los que quisieron sostener su corona. Cecina y Valente, que habitan triunfado de Otón, se pusieron a la cabeza de los ejércitos, mientras que Vitelio pasaba los días a la mesa en una borrachera continua. Pero no tardaron en conocer que sus soldados no eran ya los mismos. La corrupción y las delicias los habían enervado. El tolosano Antonio Primo Beck entró en Italia con todas las legiones de Iliria, ganó 2 grandes batallas, saqueó a Cremona y pasó el Apenino. La flota de Vitelio, que estaba en Mesina, asustada de estas desgracias, abrazó el partido de Vespasiano, y su ejemplo fue imitado por todos los legionarios. Sabino, hermano de Vespasiano, podía entonces sublevar a Roma contra Vitelio y hacerle expiar todos sus crímenes. Prefirió entrar en negociaciones con 61 y comprar su diadema. El día siguiente de este vergonzoso contrato, Vitelio salió vestido de luto con sus criados y su hijo, y leyó llorando el acto de su abdicación. El pueblo tuvo lástima de su desgracia, y le rogó volviese a ejercer sus derechos. Volvió a tomar su corona, mas no la conservó mucho tiempo. Habiendo entrado Antonio Primo en Roma con su ejército, el miserable emperador fue a ocultarse en el cuarto de su portero, y allí fue descubierto. Le arrastraron medio desnudo a la plaza. Historia romana. 447. Blica, con el vestido desgarrado, una cuerda al cuello, las manos atadas detrás de la espalda, y los cabellos recogidos detrás de la cabeza córnolos de los criminales. Algunos, añade Suetonio, le levantaban la barba con la punta de su espada con el fin de ver mejor su cara. Otros le arrojaban lodo inmundicias, llamándole goloso incendiario. Por último, fue destrozado en las Gemonias, después de haberle atormentado largo tiempo, y desde allí arrastrado con un garfio hasta el Tíber. Rehuí menos de un año. Principios de Vespasiano, 69. Después de andar errante entre las manos de 3 príncipes que fueron depuestos sucesivamente por el asesinato y la revolución, el cetro se fijó y afirmó en la familia Flavia. Esta familia era muy oscura, y Vespasiano, que fue el jefe de ella, no debió sus ascensos más que a la adulación.
Festejó el triunfo de Calígula contra los germanos con juegos extraordinarios, y dio gracias a este príncipe en pleno senado por haberle convidado a su mesa. En tiempo de Nerón se retiró al campo, y a cada momento se creía próximo a perder la vida por haberse dormido una tarde mientras que el emperador poeta recitaba sus versos. Desconsolado de esta falta, esperaba noticias fatales. Su admiración llegó al colmo cuando el primer correo del emperador le anunció que había sido elegido para ir a Judea con el objeto de apaciguar las insurrecciones que acababan de estallar allí. La bajeza de su nacimiento le había merecido este favor de Nerón. En esta expedición se manifestó valeroso e intrépido, y los soldados solo le echaron en cara su avaricia. Cuando fue emperador, se mostró siempre inficionado de este sórdido vicio. Restableció los impuestos suprimidos por Galba, aumentó los demás y creó algunos. 418. ALMACEN de la Juventud. Nuevos. Habiéndole ofrecido los diputados de una ciudad una estatua de gran precio. Lié aquí la base, les dijo, presentándoles el hueco de su mano, basta que pongáis en él el valor de L, estatua. Vendía las dignidades, los empleos y las gracias. Confiaba los cargos más lucrativos los que sabían robar mejor. Son esponjas, decía, que se imprimen cuando están bien empapadas. Todo lo que se puede decir para excusar estas rapillas, es que las rentas estaban en un gran desorden, y que Vespasiano no empleó el dinero que amontonaba sino en cosas útiles. Socorría a los senadores que lo necesitaban, levantaba de sus ruinas las ciudades destruidas, reparaba los caminos y los acueductos, protegía las ciencias y las artes, y hacía ejecutar una infinidad de grandes trabajos gloriosos necesarios. Guerra contra los ratabos. Revolución de Civilis, 70. Vespasiano, cuando se le compara a sus predecesores, parece un gran príncipe. Sus cualidades no bastaron para impedir que los pueblos del norte se revolucionasen contra él. A su advenimiento los varios habían tomado las armas y llegado a amenazar las legiones en sus trincheras al otro lado del Danubio. Fontello Agripa les hizo repasar el río, y fortificó por aquella parte la FRDN Tera, el imperio. Al extremo septentrional de las Galias la insurrección había sido más grave y causado mayor inquietud. El Batavo Civilis se sublevó al principio con todos los de su nación contra Vitelio, y escribió en sus estandartes el nofibre de Vespasiano. Pero sus primeros triunfos aumentaron su ambición. Se unió con los germanos y los galos, y resolvió resucitar estas antiguas naciones. Los bardos salieron de su retiro e inflamaron el patriotismo de los rebeldes con sus cantos, sacrificios y su Destruction de Jerusalén. Historia romana. 449. Supersticiones. Al oírles, sus dioses habían prometido el imperio del mundo a un pueblo colocado al otro lado de los Alpes, y citaban el incendio del Capitolio como preludio de la caída de Roma. Clásico y Julio Tutor entre los Treviros, y Sabino en el país de los Lingones se pusieron a la cabeza de la insurrección. Ganaron los soldados romanos a su causa, y las legiones prestaron juramento de fidelidad al imperio de las Gese Ilias. Desgraciadamente todos los celos que separaban hacia mucho tiempo 11 las antiguas ciudades galas quitaron a este movimiento la unidad y concierto que podían asegurar su éxito. Luego que se supo que Vespasiano había enviado tropas para someter a los rebeldes, unos se rindieron por prudencia, otros de miedo, y Civilis hizo la paz con Roma. Clásico y Tutor huyeron y se suicidaron. Sabino vivió durante 9 años en una caverna con Eponina, su esposa. En fin fue descubierto, y Vespasiano no tuvo la generosidad de perdonarle. Guerra de los Jimios. Toma de Jerusalén, 71. Pero lo que hizo el reinado de Vespasiano para siempre célebre, fue la toma de Jerusalén y la destrucción de su templo. En ninguna parte la venganza divina fue más manifiesta ni terrible que en la ruina de este pueblo de Isida. 4 años antes de declararse la guerra, un paisano, según dice Josefo, exclamó: una voz ha salido de la parte del oriente, una voz ha salido de la parte del occidente, una voz ha salido de la parte de los 4 vientos. Voz contra Jerusalén y contra el templo. Voz contra el pueblo.
Desde aquel tiempo ni de día ni de noche cesó de exclamar: desgraciada, desgraciada Jerusalén. Él le redoblaba sus gritos los días de fiesta. Ninguna otra palabra salía de su boca. Los que le compadecían, los que le maldecían jamás oyeron de él sino estas terribles palabras. 28. 450. ALMACEN de la juventud. Desgraciada Jerusalén aún no fue cogido, interrogado y condenado a azotes por los magistrados. A cada pregunta, a cada golpe respondía sin quejarse jamás. Desgraciada Jerusalén y despedido como loco, corre a todo el país, repitiendo sin cesar su triste predicción. Continuó por espacio de 7 años gritando del mismo modo, sin cansarse y sin que se debilitase su voz. En tiempo del último sitio de Jerusalén se encerró en la ciudad, dando vueltas sin cesar alrededor de las murallas, y gritando con todas sus fuerzas. Desgraciado templo, desgraciada ciudad, desgraciado todo el pueblo, y al fin añadió: desgraciado de mí, y al mismo tiempo murió de una pedrada arrojada por una máquina. Vespasiano había sido encargado por Nerón de castigar a los judíos insurrectos y de cumplir aquellas terribles amenazas que resonaban sin cesar en sus oídos. Cuando quiso elevarse al imperio, dejó el mando del ejército a Tito, su hijo, que sitió a Jerusalén. Y este príncipe, continúa Josué, no quena perder a los judíos. Al contrario, les hizo ofrecer muchas veces el perdón, no solo al principio de la guerra, sino también cuando no podían ya escapar de sus manos. Ya había levantado alrededor de Jerusalén una larga y vasta muralla, pertrechada de torres y reductos tan fuertes como la misma ciudad, cuando les envió a Josefo, su conciudadano, que era uno de sus capitanes y sacerdotes, y había sido cogido en esta guerra defendiendo su país. Pero no escucharon sus sabios discursos. Se hallaban reducidos a la última extremidad. El hambre mataba más gente que la guerra, y las madres se comían a sus hijos. Tito, compadecido de sus males, ponía a sus dioses por testigos de que él no era la causa de su pérdida. Durante estas desgracias, daban fe a las falsas predicciones que les prometían el imperio del universo. La ciudad había sido triunfo de Vespasiano y de Tito. Historia romana. 451. Ya tomada, ardía por todos lados, y aquellos insensatos creían todavía en los falsos profetas, que les aseguraban haber llegado el día de la salvación, a fin de que se resistiesen siempre y que no hubiese misericordia para ellos. En efecto, todos fueron pasados a cuchillo. La ciudad destruida enteramente, el templo quemado, y excepto algunos restos de torres que Tito dejó para servir de monumento a la posteridad, no quedó piedra sobre piedra. Fin del reinado de Vespasiano. Después de la toma de Jerusalén, se esparció el rumor de que Tito quería rebelarse contra su padre y reinar en Oriente. Confirmó estas sospechas yendo a Alejandría por Memphis, en donde con la diadema en la cabeza consagró el buey Apis. Instruido de dichos rumores apresuró su regreso a Italia, vino a Reggio, después a Puzola en un buque de transporte, y corrió a Roma a echarse en los brazos de su padre, diciéndole: aquí estoy, padre mío, aquí estoy. Vespasiano compartió con él el poder supremo y el honor de su triunfo. Enseguida le confirió el poder tribunicio y el título de prefecto del pretorio. Se cerró el templo de Hanón, y elevaron un templo a la paz en prueba de la terminación de todas las guerras. Cecina, que había hecho ya traición a Vitelio, y Marcelo conspiraron contra el anciano emperador. Su complot fue descubierto. Tito convidó a Cecina a cenar y le hizo dar de puñaladas al salir de la mesa. Vespasiano sobrevivió solo algunos días a este traidor. Conozco que me acerco a ser Dios, dijo al principio de su última enfermedad, burlándose de la apoteosis que todos los romanos acordaban a su emperador. Se hizo transportar a Reata, a donde acostumbraba pasar el verano. Viéndose próximo a exhalar el último suspiro. Es preciso, dijo, que 28. 452. ALMACEN. De la juventud, un emperador muera en pie. Hizo que le levantasen, y expiró después de un reinado de 10 años.
Reinado de Tito, 79 a 81. Puede decirse que ningún príncipe subida al trono con peor reputación que Tito. Se hallaba cubierto aún con la sangre de Cecina, y se le echaba en cara el haber abusado de su poder como prefecto del pretorio, apostando en el teatro y en el campo a algunos hombres que le pedían, en nombre del ejército y del pueblo, la muerte de los que le eran sospechosos. No solo le acusaba menos de excesos que de crueldad. Se hablaba de las comidas que hacía durante la noche con los ciudadanos más disolutos, y también se recordaban las exacciones de que se había hecho culpable bajo el reinado de su padre. En fin, para decirlo todo en una palabra, se le ponía en paralelo con Nerón. Por fortuna, cuando se ciñó la diadema imperial, su conducta desmintió enteramente todas estas conjeturas. Habiendo tratado su hermano Domiciano de hacerle perecer y de sublevar el ejército, le perdonó sus faltas, y le rogó con lágrimas en los ojos viviese con él como hermano. Trató con la misma benignidad a los dos patricios convictos de aspirar al imperio, y no aceptó el soberano pontificado sino con el objeto, según decía, de conservar siempre sus manos puras de la sangre de sus súbditos. Su mayor felicidad era derramar en derredor suyo gracias y liberalidades. Daba audiencia a todos, y tenía por máxima que nadie habla de salir descontento de una conversación con el soberano. Habiéndose acordado un día al ponerse a la mesa que no le había concedido favor alguno durante él, pronunció estas palabras memorables y muy dignas de elogio. Amigos míos, hoy he perdido el día. Su reinado fue afligido con una erupción del Vesubio. Historia romana. 453. En la campaña, con un incendio en Roma que duró 3 días con sus noches y con una peste cruel. Todas estas calamidades le dieron ocasión para manifestar su amor a sus pueblos. Encargó a los personajes consulares que socorriesen a todos los países destruidos por el Boleán, y se sirvió de los bienes de las familias extinguidas para volver a edificar las ciudades arruinadas. Después del incendio de Roma, declaró que tomaba a su cargo todas las pérdidas públicas, y vendió hasta su vajilla para repararlas. Durante la peste, prodigó cuidados de toda clase a los enfermos, y mostró una abnegación sin ejemplo. Reinado de Domiciano. Sus primeros años. Ciano, Doili, hermano y sucesor de Tito, no se había aplicado en su juventud a ningún género de estudio. Al principio soñó glorias militares y se esforzó a rivalizar en los campos con Tito. Pero sus desgracias le desengañaron acerca de este punto, y quiso buscar una compensación en la cultura de la poesía, en lo que tampoco fue muy dichoso. No obstante, devorado por la ambición, trató muchas veces de usurpar a su hermano la corona, y se creyó que había apresurado su último suspiro. Si no hubiese reinado más tiempo que Tito, a pesar de todos sus vicios, hubiera pasado como él por un príncipe perfecto. Los primeros años de su reinado parecieron la continuación del de su hermano. Llevó la delicadeza hasta el extremo de rehusar los legados que le habían hecho algunos ciudadanos que tenían hijos. Reparó la biblioteca pública destruida por el último incendio, hizo concluir todos los edificios públicos comenzados por sus predecesores. Citábanse estas palabras suyas: un príncipe que no castiga a los delatores les anima. Administraba por sí mismo la justicia, y castigaba con 484. ALMACEN de la juventud. Severidad a los jueces prevaricadores y a los gobernadores que exigían derechos indebidos. Pronunció la pena de muerte contra los adúlteros, y di muchas leyes para reprimir la licencia de las costumbres. Guerras emprendidas durante su reinado. Habiéndose reanimado su pasión por la gloria militar, atacó de improviso a los catos, la nación más belicosa de Germania, y volvió a Roma, haciendo alarde de algunos esclavos que había vestido de germanos, y que hacía pasar como prisioneros. El Senado le acordé el triunfo en memoria de sus hazañas imaginarias, y de allí en adelante ya no se le vio aparecer en la curia sino con traje triunfal. Al mismo tiempo, Agrícola, uno de sus generales, conseguía en la Gran Bretaña victorias más reales e importantes. Después de haber extendido los límites de la dominación romana hasta el espacio comprendido entre el Golfo de Forth y el de Clyde, y defendido esta frontera con una línea de fortalezas, este gran
capitán quiso atacar a los mismos caledonios en sus montañas, 83. Estos bárbaros se reunieron bajo las órdenes de Galgaco, su jefe, y se dio una gran batalla al pie de los montes Grampianos. La prudencia y táctica del general romano triunfaron del ardor indisciplinado de los montañeses, 86. Este mismo año la flota romana había dado la vuelta a la Caledonia, Escocia, y descubierto la isla de Thule, Shetland. Se supo que la Gran Bretaña era una isla, Agrícola esperaba concluir su conquista. Pero Domiciano, celoso de su gloria, le llamó al momento para relegarle en su quinta, donde murió tal vez envenenado. El emperador tomó entonces el manito de sus ejércitos y marchó contra los dacios, 86. Estos bárbaros, historia romana, Amiti, destruyeron sus legiones, y mataron la mayor parte de sus oficiales. Domiciano no por eso dejó de enviar al Senado boletines de victoria. Después de haber sacrificado muchos ejércitos en Panonia y comprado la paz del rey de los dacios por el precio de un tributo humillante, volvió a Italia como vencedor y entró en Roma en triunfo. Los poetas y los retóricos, como Quintiliano, Marcial, Staco y Sitio Itálico, celebraron a una voz la gloria del primer emperador que recibió la ley de los bárbaros, y hasta hicieron de antemano su apoteosis. Crueldades de Domiciano. Desgraciadamente este dios no era sino un monstruo. Bajo pretexto de que él, Antonio, gobernador de la Alta Germania, había intentado contra él una revolución, se puso a perseguir a todo el mundo. Una infinidad de senadores y de personajes consulares fueron decapitados por crimen de rebelión. Helio Lasuleo pereció por haberse burlado en otro tiempo del tirano. Salvio Coxellano por haber celebrado el día del nacimiento del emperador Otón, su tío. Metio Pomposiano por haber explicado en público las arengas de Tito Livio, y dado a sus esclavos los nombres de Magón y Aníbal. Y Lelvidio por haber hecho representar una escena entre Enone y Paris, que Domiciano pretende hacer una representación de su divorcio con su mujer. Bastaba ser acusado para ser juzgado como criminal. Honor, riquezas, virtud, talentos, palabras, acciones, todo era crimen de lesa majestad. Se confiscaban los bienes de los ciudadanos, con tal de que alguno afirmase haber oído decir al muerto que César era su heredero. Los filósofos y las bellas artes fueron desterrados, a fin de que, como dice Tácito, nada honesto se ofreciese ya a la vista. La crueldad de Domiciano hizo echar de me. 456. ALMACEN de la juventud. No es el reinado de Nerón. Porque, según añade el mismo historiador, al menos Nerón volvía a la vista. Ordenaba el crimen y no le veía ejecutar. Domiciano, por el contrario, se complacía en escribir los suspiros de sus víctimas, y era testigo de sus padecimientos, sin experimentar el menor sentimiento de vergüenza. Muerte de Domiciano, 96. Este monstruo sediento de sangre, sospechando que sus excesos armarían un día contra él y a sus súbditos, había resuelto deshacerse de todos los que le rodeaban. Escribió a mismo la lista de sus nombres. Un niño se la quitó mientras dormía, y se la llevó a la emperatriz Domitila, quien se horrorizó al leer su propio nombre y los de los primeros personajes de la corte. Púsose de acuerdo con ellos, y el liberto Esteban se encargó de la ejecución del complot. Para alejar las sospechas, dice Suetonio, llevó durante algunos días el brazo izquierdo suspendido, como si hubiera sido herido, y en el momento indicado ocultó un puñal entre los lienzos que envolvían su brazo. Pidió audiencia al emperador como para descubrirle una conspiración, y la obtuvo. Mientras que Domiciano leía con seriales de horror la nota que acababa de recibir, Esteban le hirió mortalmente. Este príncipe vivió 45 años y reinó 15. Es el último de los emperadores bajo el nombre de los 12 Césares. Reinado de Nerva, 96 a 98. Desde la muerte de Nerón, los soldados estaban en posesión de nombrar emperadores. Después de la muerte de Domiciano, el Senado quiso quitarles este privilegio y dar el trono al anciano Nerva. Los pretorianos fueron contenidos por magníficas liberalidades, pero las legiones de Germania iban a Historia romana. 457.
Sublevarse cuando la elocuencia de Dion Crisóstomo, desterrado entre los bárbaros, los detuvo y les hizo reconocer al príncipe elegido por el Senado. Nerva no era romano, ni italiano. Había nacido en Creta, y su gran mérito era hacer buenos versos. Se mostró heno de clemencia y generosidad. Su primer cuidado fue llamar a todos los ciudadanos desterrados por crimen de lesa majestad y castigar a los delatores. Disminuyó los impuestos, y distribuyó tierras a los pobres para aliviar su indigencia. Nerva era bueno, indulgente. Desgraciadamente tenía la falta que va unida a estas cualidades, era débil. No tenía energía para castigar el crimen, y los pretorianos no temieron hacerle violencia para arrancarle la condenación de los asesinos de Domiciano. Esta insolencia le advirtió de su insuficiencia, y tuvo el dichoso pensamiento de asociar a Trajano al imperio. Esta fue la acción más bella de su reinado. Y ya era tiempo de que nombrara un sucesor, porque no vivió más que 3 meses, 98. Bellas reformas de Trajano. Ulpiano Trajano, natural de España, cerca de Sevilla, fue el primer extranjero que subió al trono. No por eso dejó de hacer la dicha del imperio. Los vicios de sus predecesores y las alabanzas de Plinio, su panegirista, sin duda han aumentado el brillo de sus virtudes. Pero nadie le disputará su genio para la guerra y para la administración. Después de haber abolido completamente los Judiella Majestatis, se propuso por objeto principal, como dice Heron, el restablecimiento de la constitución libre de los romanos, en cuanto podía conciliarse con la monarquía, dando él mismo el ejemplo de la sumisión a las leyes. En consecuencia, devolvió al pueblo sus comicios y elecciones, al Senado la entera libertad de sus votos y bit. ALMACEN de la juventud. Los magistrados la consideración. Al entregar 11 su jamo la espada de prefecto del pretorio. Empléala por mí, le dijo, si lleno mi deber. Contra mí, si falto a él. Sura, que le había hecho adoptar por Nerva, era su confidente más íntimo. Habiendo querido alguno inspirarle desconfianza contra él, fue a cenar a su casa sin ser convidado, se hizo cuidar por su médico, afeitar por su barbero, y el día siguiente dijo al acusador: si Sura quisiera matarme, lo hubiera hecho ayer. La extensión de su genio se conoce por los caminos que hizo abrir en todas partes, y por los numerosos edilicios que hizo construir en todo el imperio. Desgraciadamente su vanidad quitaba a todos estos trabajos su carácter de gloria y de grandeza. Quena que su nombre fuese esculpido en todos los edificios que construyat y reparaba, lo cual le mereció de sus enemigos el dictado de Parictario. EKPEDICIONESN Trajano. Este soberano, que empleaba tan útilmente el tiempo desocupado de la paz, era también un general ilustre que llevó la grandeza y el poder del imperio a su apogeo. Muchas veces se le oyó decir: ojalá pueda ya reducirla hacia a provincia romana, y pasar el Éufrates y el Danubio sobre puentes construidos por mí. Se cumplieron todos sus votos. Habiendo hecho los dacios una incursión en él, territorio romano, tomó pretexto de ello para romper el vergonzoso tratado que habían impuesto a Domiciano. Se precipitó en sus campos con un numeroso ejército, venció a su rey Didbalo en una gran batalla, y los obligó a devolver el país que habían usurpado a sus vecinos, a desmantelar sus plazas fuertes, a entregar sus armas y máquinas de guerra, y a que no admitiesen en lo sucesivo en sus ejércitos ningún hombre nacido bajo la dominación romana. Después. Cr. Triunfo de Traiano. Historia romana. 459. De esta primera campaña, Trajano fue a Roma para gozar de los honores del triunfo, 101 a 103. Dedbalo se rebeló 2 años después, 10 Se unió a los eseitas, venció a los jasegos, y se presentó delante de las legiones romanas con fuerzas muy imponentes. Trajano construyó sobre Et Danubio un puente de piedra, pasó este río y atacó a los dacios en su propio país. Su capital fue tomada, y todas sus posesiones reducidas a provincia romana, 100. Decaalo no tuvo valor para sobrevivir a su derrota.
La columna trajana consagró las victorias del emperador, y durante 123 días el pueblo se divirtió con espectáculos que costaron la vida a más de 10.000 fieras. La alegría del imperio se aumentó todavía más por la conquista de la Arabia Petria, que entonces fue sometida por Aulo Cornelio Palma, gobernador de la Siria. Trajano había cumplido parte de sus votos. Redujo la Dacia a provincia romana. No le faltaba más que marchar hacia el Éufrates, donde le esperaban los partos, que eran los enemigos más terribles de los romanos. La posesión de la Armenia fue la causa de esta guerra. Nerón coronó por rey de ella a Tridato. Pero Cosroes, rey de los partos, extendió luego su soberanía sobre este reino. Después de haberle pedido cuenta de su conducta, Trajano entró en la Armenia y redujo todo este país a provincia. Entonces el temor fue general. Los reyes de Iberia, de Sarmacia, del Bósforo y de Sedichida le prestaron sus homenajes, la Mesopotamia se puso bajo su dominación, y los indios mismos solicitaron su amistad. En medio de la embriaguez de su victoria atravesó el Tigris por un puente de barcas, invadió la Asiria, visitó las llanuras de Arbeles, llegó hasta Babilonia, y tomó 400 ALMACEN de la juventud. Por asalto a Seleucia y Tesífon. La Asiria fue también declarada provincia romana, 114 a 116. Trajano fue después a descansar de todas sus asalas a Antioquia, donde fue testigo y casi víctima de un atroz terremoto que trastornó parte del imperio. Se apresuró a reparar los desastres, y volvió a hacer sus correrías guerreras sobre el Tigris hacia el Golfo Pérsico. Penetró en el océano, y exclamó a la vista de un buque que navegaba hacia la India: si yo fuese más joven, llevaría la guerra a esta comarca. Muerte de Trajano, 117. El imperio llegó entonces a su mayor extensión. Pero estas últimas conquistas eran más brillantes que sólidas. Trajano se ocupó incesantemente durante los últimos años de su reinado en reprimir las revoluciones de los países recientemente conquistados. Y cuando su última enfermedad le obligó a volver a Italia, todas aquellas provincias del oriente recobraron su independencia. Este gran príncipe no tuvo fuerza para volver a Roma. Murió en Selinonte, Trajanópolis, en Cilicia. Sus cenizas tuvieron los honores del triunfo. Y fueron depositadas bajo la columna erigida para recordar todas sus hazañas. Reinado de Adriano, 117 a 138. Adriano, a quien Trajano dejó en Siria a la cabeza de sus tropas, fue elegido por sus soldados. Se excusó de ellos cerca de los senadores, y se esforzó en merecer la estimación y confianza de todos por la prudencia de su gobierno. Trajano amó la guerra. Adriano, hombre valiente, buscó paz. Para obtenerla, sacrificó todas las conquistas de su predecesor. Abandonó la Armenia, la Asiria y la Mesopotamia, y señaló el Éufrates por límites del imperio Mida aquella parte. También hubiera dejado con gusto. Historia romana. 461. La Dacia, si no se hubiesen refugiado a ella muchos romanos. Pero se contentó con cortar el puente que Trajano había mandado hacer sobre él. Danubio, bajo pretexto de que podía facilitar a los bárbaros el paso para el imperio. La principal guerra que sostuvo Adriano fue contra los judíos. Este pueblo, cansado de la dominación romana, hizo el último esfuerzo para romper sus cadenas. En Jerusalén se puso bajo la dirección de un tal Barcosebas que se titulaba el Mesías, el rey de la victoria y de la venganza. En todas las demás ciudades del imperio, los judíos dispersados se sublevaron también y mancharon sus rebeliones con asesinatos detestables. La espada romana disipó de nuevo sus ilusiones haciendo contra ellos una guerra de exterminio. Más de 500.000 perecieron en esta terrible carnicería. Jerusalén recibió el nombre de Ielia Capitolina. Un templo de ídolos fue construido en el sitio de su antiguo templo, y el impuro Adanis tuvo un altar en el mismo lugar en que Jesucristo había nacido, 132 a 135. El emperador Adriano, que consumó la ruina de este pueblo de Isida, era de una índole desigual inconstante. Cruel por carácter, comprimió esta odiosa pasión durante la mayor parte de su reinado, temiendo ser asesinado como Domiciano.
Para conciliarse el afecto del Senado y del pueblo, concedió pensiones 6, hizo regalos a los caballeros y senadores que sabia lo necesitaban, perdonó todo lo que se debla al tesoro en Roma y en Italia, y quemó todas las obligaciones firmadas por los ciudadanos hacia 16 años. Sus máximas eran excelentes. Me propongo, decía, gobernar la República de modo que se vea me acuerdo de que no es propiedad mía, y que solo soy su administrador en nombre de la nación. Era uno de los hombres más notables de su tiempo. 482. ALMACEN de la juventud. Por su saber y talentos, pero tenía el gusto estragado y caprichoso. Prefería a Antimaco a Romero, Enio a Virgilio, Celio a Salustio, y Quena destruir la Lijada y la Odisea. Se mostraba, para con los autores vivos, celoso de su mérito, censuraba sus obras y algunas veces les quitaba la vida. Amaba las bellas artes y pobló el imperio con ricos monumentos. Mas no por eso dejaba de tener mucha afición a los perros y caballos. En sus relaciones con los grandes, su trato era agradable y fácil. Iba a casa de los cónsules, dispensaba a los senadores de que le visitasen, iba a la curia en simple litera, VHIA en el ejército como el último de los soldados, y a pesar de esta simplicidad y lealtad aparente, era receloso y desconfiado, escuchaba con gusto a los delatores, y hacia morir, después de sus acusaciones, a todos los que habían contribuido más a su fortuna. En fin, para explicar esta singular mezcla de virtudes y de vicios, diremos que este príncipe tenía inclinaciones muy depravadas, pero que muchas veces sabía disimularlas diestramente en el interés de su reputación y de su vida. Sus viajes. No obstante, el imperio fue generalmente dichoso bajo su reinado. Recorrió las provincias, examinando todo por sí mismo, estudiando las costumbres y las religiones, y proveyéndolas de todo lo que faltaba. Principió sus viajes por las Galias. Visitó todas sus plazas fuertes, pasó a Germania, donde restableció la disciplina entre las tropas que protegían la frontera, y se fue a la Gran Bretaña. Allí construyó un terraplén fortificado, desde Eden en el Cumberland hasta Tino en el Northumberland, para impedir las incursiones de los caledonios. En España tuvo una asamblea general para arreglar los alistamientos de la milicia, y calmó todas las disensiones que trabajaban este país. Historia romana. 488. Haciéndose a la vez galo, español, griego, africano y sirio, no se desdeñaba de ejercer por sí mismo las magistraturas locales en las provincias. Aceptó las funciones de arconte en Atenas, lid a esta ciudad una nueva constitución y un código de leyes particular, lo cual le mereció ser saludado por los atenienses, como Dracon y Zoion, con el título de legislador. Terminó el templo de Júpiter Olimpo, comenzado por Pisístrato hacia 560 años, y recorrió el Asia Menor, dejando en todas partes a su paso templos, plazas fuertes y una infinidad de monumentos notables. De allí pasó por el Acaya a Sicilia, de donde se ditia la vela para África. El Egipto, esta antigua patria de las ciencias y de las artes, excitó particularmente su atención. Visitó todos sus célebres monumentos, interrogó a todos sus sabios, les asombró por la extensión y variedad de sus conocimientos, y devolvió a los alejandrinos sus privilegios. Pero al mismo tiempo que consideraba con respeto los fastos de esta gran nación, no pudo menos de admirarse del carácter inconstante y móvil de los egipcios de aquella época. Muerte de Adriano, 138. Adriano, después de tantos trabajos, enfermó de hidropesía, se retiró a su bella quinta de Tibur, en la que se complació en reunir los cuadros de todos los monumentos y de todos los lugares más célebres del imperio. Todas estas riquezas no pudieron calmar sus dolores agudos. En medio de sus padecimientos su humor se hizo sombrío y atrabiliario. Envió al suplicio, bajo pretexto de conspiración, una infinidad de ciudadanos honrados. Al principio adoptó a Cómodo Vero, que no tenía otro mérito que el de ser su compañero de excesos. Dichosamente para el imperio, el grosero César pereció antes que su padre adoptivo. 464. ALMACEN de la juventud.
Adriano hizo entonces una elección digna del imperio en la persona de Tito Antonino. Esta fue la última acción importante de su vida, no pudiendo su filosofía darle resignación en sus males, quena matarse. Habiéndose opuesto a ello sus esclavos, despidió a todos sus médicos. Sus remedios me matarán, dijo, y burlándose de la medicina y de sus recetas, principió a comer y beber a su antojo. Se ahogó de una indigestion a la edad de 62 afos y medio, después de haber reinado cerca de 138. Reinado pacífico de Antonino, 138 a 181. Antonino, natural de Nimes, fue dichoso en tener por historiador a Marco Aurelio, su hijo adoptivo, y a Capitolino que escribió menos su historia que su panegírico. No habiendo tenido la posteridad otra luz para apreciar su conducta, hace de ella un príncipe modelo que unió a todas las ventajas del espíritu las cualidades del corazón. Era un filósofo grave y elocuente que mostraba en todo una perfecta igualdad de alma y una dulzura inalterable. A propósito, ser condescendiente y firme. Su genio tranquilo y pacífico no conoce a la cólera, ni alguna pasión violenta. Y durante todo su reinado no hubo que echarle en cara ninguna acción cruel seis inhumana. Su amor a sus antepasados y su celo por la religión hicieron que se le apellidase piadoso, pius. Sin embargo, según manifiestan sus panegiristas, sus admirables cualidades no estaban exentas de defectos. Tuvo una indulgencia inexcusable por los excesos de la impúdica Faustina, su mujer. Y después de haber ocultado sus deshonrosas torpezas durante su vida, tuvo la debilidad de ordenar su apoteosis y erigirles altares. Sus costumbres tampoco eran puras. Marco Aurelio le echa en cara sus desarreglos, y Juliano apóstata, al Historia Romana mismo, 485. Tiempo que alaba su gobierno, censura su conducta privada. Caracter de su gobierno. Trajano fue un conquistador. Adriano un hombre de movimiento y de acción. Nacido para organizarlo y gobernarlo todo. Antonino fue muy amigo de la paz y de la tranquilidad. Durante su reinado, no fue más allá del Anubio, su casa de campo. Se contentó con gozar de la fortuna del imperio, y con hacer gozar de ella a sus súbditos. Vivía con sus amigos en la mayor familiaridad, mas no les dejaba abusar de su crédito. Todos los pueblos del imperio le parecían miembros de una misma familia, de la que él era padre. Mandaba a todos los intendentes de las provincias cobrasen los impuestos con dulzura, y siempre estaba pronto a recibir las quejas de los oprimidos. No conozco nada más vergonzoso, ni más cruel, decía, que dejar carcomer el Estado por gentes que nada le producen por su trabajo. Todas estas rentas eran empleadas en construcciones útiles, o en aliviar a los desgraciados. Quejándose Faustina un día de que había distribuido a los pobres la mayor parte de sus bienes, le dio esta bella respuesta. La felicidad pública es la riqueza de los príncipes. Lleno de amabilidad y de generosidad, disminuyó los suplicios, juró no castigar de muerte a ningún senador, y cumplió su palabra. Muchas veces se le oye repetir esta máxima: más vale salvar a un ciudadano que exterminar 1000 enemigos. Su equidad no impidió que los intrigantes y ambiciosos atentasen contra su vida. 2 senadores conspiraron contra él. El uno se suicidó, y el otro fue proscrito por 6 rden del Senado. Querían hacer nuevas pesquisas, Antonino se opuso a ellas. Poco me importa, dijo, hacer saber cuántas personas me aborrecen. Los extranjeros cono 29. 488. ALMACEN de la juventud. Keiran ni apreciaron su virtud. Muchos pueblos bárbaros depusieron las armas y le eligieron por árbitro de sus disputas. Recibió embajadas de la Hircania, de la Bactriana y de las Indias. El rey de Iberia Farasmeno vino en persona a verle a Roma para rendirle homenaje y ofrecerle presentes. En fin, los Lazi, los armenios y los cuados le pidieron bombees elegidos por él para gobernarlos. Este emperador filósofo, a quien los escritos de Marco Aurelio nos lo han pintado con colores tan maravillosos, terminó su brillante carrera de una manera poco digna de su vida. Murió de una indigestion por haber comido con demasiada ansia queso de los Alpes.
Marco Aurelio y Luc. Vero. Oposición de su CARACTER, 164 a 192. Antonino había adoptado a Marco Aurelio, y este nombró por colega suyo a Luc. Vero. Estos dos príncipes tuvieron un carácter muy opuesto. Marco Aurelio fue un ilustre filósofo, que pasó toda su vida escribiendo y meditando. Adriano le había colocado en el rango de los sacerdotes salios desde la edad de 8 años, y a los 12 llevaba ya el pallium, o capa griega, a la manera de los sofistas. Su vida era austera, se acostaba en el suelo, y se entregaba al estudio hasta que llegó el caso de perjudicar su salud. De las manos de los sacerdotes pasó a las de los gramáticos, de los retóricos y de los filósofos célebres. Herodes Ático le enseñé el griego, Frontón el latín, y Apolonio de Calcis le agregó a la secta de los estoicos, cuyas máximas veneré durante toda su vida. Su colega Luc. Vero era, por el contrario, un hombre dado a los placeres y desórdenes, que recordaba a Nerón por sus prodigalidades y a Vitelio por sus excesos en la comida. Gastaba 6 millones de sextercios en un festín, y hacía de su casa una taberna, donde pasaban. Historia romana. 467. Los días jugando a los dados y emborrachándose. Por la noche recorre a las calles con los alborotadores para insultar a los transeúntes. Guerra contra los partos, 163. Habiendo invadido los partos la Siria, y destruido un ejército romano, le fue preciso abandonar sus orgías para ir a hacerles la guerra. Marco Aurelio, que conocía su incapacidad, le agregó un general hábil y valiente, llamado Avidio Casigrado. Este gran capitán fue el que restableció la disciplina entre las tropas, y quitó a los bárbaros los países que habían usurpado. Vero se atribuyó el honor de esta campaña, y vino a Roma a participar con Marco Aurelio de los gloriosos apellidos de Partico, Armaico y Médico. Pero en realidad no los había merecido. Ocupado únicamente de sus placeres, HABF ha llevado constantemente una vida desordenada. Mientras que Casio hacía frente a los enemigos y conducía sus legiones hasta Tesífon y Seleucia, él permaneció durante el invierno en la Odisea, el verano en Antioquía y Dafne, renovando aquella vida inimitable que hizo tan tristemente célebres los escándalos de Antonio y Cleopatra. Guerra contra los MARCOMANOS, 167 a 174. Apenas se terminó esta guerra, todos los bárbaros vecinos del imperio, desde las Galias hasta la Iliria se coligaron contra Roma. Vero recibió la orden de pasar del oriente a Germania, y el mismo Marco Aurelio fue a reunirse con él. La presencia de los dos emperadores desbaraté a los rebeldes y depusieron las armas. Vero tenía prisa por volverse a Roma para sumergirse allí en los placeres y festejos. Marco Aurelio estableció durante este tiempo un circuito de fortificaciones, con el fin de proteger las fronteras del imperio, y un nuevo levantamiento de los 468. ALMACEN de la juventud. Bárbaros no tardó en probar que esta medida de prudencia no era inútil. Vero no vi del desenlace de esta segunda revolución. Cayó enfermo cuando volvía, bien a pesar suyo con Marco Aurelio, a exponerse de nuevo a los peligros y fatigas de la guerra. Dion Casio afirma como un hecho cierto que Marco Aurelio le envenenó. Sea de ello lo que fuere, el emperador filósofo no disimuló su alegría, y todos creyeron con razón que el Estado ganaría con esta pérdida. En efecto, ningún príncipe comprendió mejor sus deberes que Marco Aurelio, y ninguno se mostró más afecto al bien público. Llamado a la frontera por la revolución de los marcomanos que en esta ocasión estaban sostenidos por los sarmatas, los vándalos, los cuados, los suevos, los hermónduros, los alanos y una infinidad de otros pueblos. Alistó sus propios esclavos, y vendió las joyas y muebles más preciosos de su palacio para no hacer pesar sobre sus súbditos los gastos de la guerra. Durante 3 alisos, a pesar de la prudencia y valor de los generales romanos, las ventajas fueron compensadas, 170 a 173. Los bárbaros penetraron hasta Aquilea, e hicieron temblar a Roma como en otro tiempo los galos.
Marco Aurelio, a fuerza de valor y perseverancia, logró sin embargo echar al enemigo fuera de la frontera, mas no por eso la guerra dejó de continuar al otro lado del Danubio. El ejército romano, rodeado no lejos de las orillas del Striginio, iba a perecer de sed y de calor, cuando la legión fulminante obtuvo del cielo una lluvia milagrosa que la refrigeró y refrescó. Los paganos quisieron atribuir a la protección de sus dioses este beneficio. Pero Marco Aurelio reconoció públicamente que los cristianos habían salvado a su ejército. Rebelión de Auvidio Casio, 174. Mientras que Marco. Historia romana. 461. Aurelio reprime a los germanos, envió a Avidio Cado, vencedor de los partos, a gobernar la Siria, con la orden de restablecer una disciplina severa en los ejércitos de Oriente. Casio, en el tiempo de sus mayores triunfos, dio lugar a sospechar la fidelidad de su decisión. Vero había avisado de ello a Marco Aurelio. Pero el filósofo se ciñó fríamente a su fatalismo est. No tenemos necesidad de inquietarnos, había dicho. Si la suerte no le protege, saldrá mal. Si sucede lo contrario, nada podemos hacer. Nadie mata a su sucesor. Gracias a este ingenioso razonamiento, el conspirador tuvo tiempo de madurar sus planes. Cuando Marco Aurelio se ocupaba todavía de los marcomanos, tomó la púrpura en Antioquía, e hizo el apoteosis de aquel como si hubiera dejado ya de existir. Roma se conmovió, y Marco Aurelio se apresuró a marchar contra el usurpador. Declaró su designio a las legiones, atravesó la Italia para tranquilizarla con su presencia, hizo tomar la delantera a Pertinax, su teniente, y llevó con él a Faustina, Cómodo y sus otros hijos. Estando en camino supo que su adversario había sido muerto. Trató generosamente a sus cómplices, y solo algunos fueron castigados por orden del Senado. Defectos de Marco Aurelio. Este exceso de bondad fue también uno de los defectos de su gobierno. Muchas veces dejó a los gobernadores abusar impunemente de su autoridad en las provincias, y se le censuró con justicia su condescencia por Lucio Vero, su colega, quien con la mayor alegría sacrificaba todos los recursos del imperio a sus impúdicas pasiones. Toleró igualmente el libertinaje desvergonzado de su esposa Faustina, y tuvo la bajeza de elevar a los primeros cargos del Estado a los que se hacían ministros de sus infamias. Y 70. ALMACEN de la juventud. Cuando se le aconsejaba la repudiase, respondía con más talento que delicadeza. Está muy bien. Pero si la despedimos, también será necesario devolver el dote, y este dote era el imperio. Mientras vivió la llamaba esposa virtuosa, y la condecoraba con el título de madre de la patria, y después de su muerte hizo de ella una divinidad. Su hijo Cómodo había revelado desde su infancia un carácter feroz. Habiendo encontrado a la edad de 12 años su barrio demasiado caliente, mandó que arrojasen en el horno al que le había calentado. Marco Aurelio, a pesar de sus defectos, le hizo sacerdote, pontífice, cónsul y desar, y antes que cumpliera 19 años le entregó el imperio como una presa que iba a devorar. Muerte de Marco Aurelio, 180. Cuando Marco Aurelio sintió que llegaba la última hora, estaba ocupado aún en combatir a los marcomanos, que se habían rebelado por tercera vez. Esta última guerra no había sido menos dura ni difícil que las primeras, 178 a 180. Marco Aurelio había tomado la resolución de reducir su país a provincia romana, y se dispone a cumplir su designio. Cuando cayó enfermo en Viena, al principio de su enfermedad dio algunas órdenes a Cómodo, que no quiso ejecutarlas. El desgraciado padre comprendió todos los males que este hijo desnaturalizado reservaba al imperio. Su corazón fue atacado de un tedio mortal, y el 6º día de su enfermedad se obstinó en no tomar alimento alguno. Dion asegura que Cómodo le hizo envenenar por los múdicos. Marco Aurelio se apercibió de ello, y se contentó con decir al tribuno que le pecha la contraseña. Vete al sol que se levanta, yo no me acuesto. Este príncipe fue muy sentido. El Senado y el pueblo decretaron unánimemente su apoteosis, y todo ciudadano. Muerte de Marco Aureli. Historia romana. 471.
Debió tener en casa su imagen, bajo pena de ser considerado como sacrílego. Reinado del bárbaro CSMODO, 180 a 195. El reinado feroz de Cómodo aumentó todavía más esos sentimientos universales. El indigno hijo de Marco Aurelio reunió en sí la crueldad y las infamias de los Nerones, Calígulas y Domicianos. Apenas subió al trono se apresuró a hacer la paz con los bárbaros para entregarse a todas sus depravadas inclinaciones. El único mérito que tenía era una gran fuerza corporal y una rara habilidad para tirar el arco. De una lanzada atravesaba un elefante de parte a parte. En un día mató en el circo 100 leones con tiros de arco. Luchaba delante del pueblo, y tomaba con ostentación el título de vencedor de 1000 gladiadores. Se le vide en público, armado con su maza de Hércules, matar a algunos hombres que había disfrazado de fieras. Sus desórdenes igualaban a sus crueldades. Alimentaba en su palacio un gran número de mujeres y esclavos, y deshonraba públicamente a sus hermanos. Como sus locas profusiones agotaban su tesoro, aumentaba los impuestos, vendía las gracias y destinos, enviaba a los ricos al suplicio y confiscaba sus bienes. Sus propios cortesanos no estuvieron al abrigo de sus caprichos sanguinarios. Habiéndosele ocurrido a uno decir que Perennis, el más íntimo de sus confidentes, conspiraba contra él, el bárbaro emperador respondió: si no lo ha hecho, podría muy bien hacerlo, y no necesitó más para enviarle al suplicio con toda su familia. Un esclavo frigio, llamado Cleandro, tuvo entonces toda su confianza. Este indigno ministro abusó de ella para vender empleos, provincias, rentas públicas, sentencias, y especular con la vida y muerte de los ciudadanos. El pueblo se sublevó contra el odioso cortesano y pidió su cabeza. Cómodo. 4751. ALMACEN de la juventud. Se la entregó cobardemente, considerándose dichoso por haber apaciguado la sedición con tal sacrificio. Lo más difícil de comprender es que semejante hombre haya mandado en todo el mundo por espacio de 13 años. El pueblo y el Senado le detestaban, pero no tuvieron valor para deshacerse de fue víctima de una conspiración de palacio. Marcia, una de sus concubinas, Leto, prefecto del pretorio, Pertinax, prefecto de la ciudad y el camarero electo, habiendo leído sus nombres en una lista de proscripción, decidieron perder al tirano para salvarse. Le envenenaron en la noche del 31 de diciembre, y como el efecto les parecía demasiado lento, le hicieron ahogar por un atleta asalariado. Leto y Electo condujeron después a Pertinax a los pretorianos, quienes le proclamaron emperador. A. Reinado de PRT1 Nax, 192. Y Elvidio Pertinax, oriundo de una familia oscura de Alba Pompeya en el Montferrato, enseñó al principio en Roma la gramática. No habiéndole parecido este empleo bastante lucrativo, se hizo soldado, llegó a ser centurión, prefecto de cohorte, y ganó la estimación y afecto de Marco Aurelio quien le nombró senador. Para elevarle al imperio, fue menester violentarle. El Senado y el pueblo le acogieron con entusiasmo, los pretorianos fueron los únicos que tomaron una actitud indiferente y embarazosa, cuando proclamó en su presencia al nuevo usar. Pertinax apaciguó su resentimiento por medio de 12.000 sextercios que hizo distribuir a cada uno de ellos. El nuevo reinado se anunció bajo los más felices auspicios. Pertinax se mostró amable y benigno para con todos los ciudadanos, y se apresuró a reparar los males hechos al imperio por la brutalidad de Cómodo. Convirtió en dinero acuñado las estatuas de este príncipe. Historia romana. 473. Bárbaro, hizo vender en pública subasta sus armas, caballos, vestidos de seda y muebles de lujo, recogió a sus favoritos todos los bienes que habían usurpado, y empleó todas estas riquezas para pagar las deudas del Estado, y cumplir las promesas que habían hecho 11 los soldados. El Senado había recuperado sus derechos y sus funciones, las provincias estaban tranquilas, y los ejercaos de la Iliria, de Galia, de Bretaña y de Siria parecían contentos. Pero los pretorianos temieron la prudencia del príncipe y se sublevaron para prevenir sus reformas.
87 días después del advenimiento de Pertinax, 300 de ellos atravesaron Roma con la espada desnuda e invadieron el palacio. César con una palabra había calmado en otro tiempo. Y las legiones sublevadas. Pertinax asustó también por la fuerza de sus palabras a los sediciosos que venían a él. Ya principiaban a retirarse. Avergonzados y arrepentidos, cuando un galo se avanza y le clave su espada en el pecho.